Pero si no pasa eso, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones locales en el hueso de una fractura? No, local. Lo ideal es que esa fractura consolide, estamos hablando del hueso. Lo ideal es que ese hueso consolide. ¿Qué era consolidar? Unirse, regenerarse. ¿Qué puede pasar si no se une? Ya le dije todo, no se une. Lo ideal es que se una. El otro extremo es que ese hueso nunca se una. Y esa no unión de una fractura se conoce como pseudoartrosis. La pseudoartrosis es la no unión de huesos fracturados. Llega el punto, llega el momento que tiene que consolidar y no consolida. No se une. Es una complicación. ¿Qué otra cosa puede pasar? Eso es lo más grave, que no se una. ¿Qué puede pasar en medio entre la unión y la no unión? ¿Qué puede pasar con ese hueso? Que se una, pero que se una mal. Hay una consolidación, pero en mala posición. Eso se conoce como vicio de consolidación. Pasa por todos los procesos, las fases de consolidación, pegó, pero pegó torto, deforme, mal, pegó mal. Y otra complicación es el retardo en la consolidación. Tarda más tiempo de lo normal en consolidar, pero finalmente consolida, sin problema. El problema es cuando no se pega, ¿sí? Entonces, tenemos ¿qué tengo? Las alteraciones de la consolidación forman parte de complicaciones locales de fractura. ¿Cuáles son sus causas principales? ¿Por qué puede fallar la consolidación? Tengo dos teorías. Tengo un problema mecánico en donde hay exceso de movimiento en el lugar de la fractura por una mala estabilización, problema mecánico, o un problema biológico en donde hay insuficiente vascularización de los fragmentos. Entonces tengo un problema mecánico donde yo no le estabilicé bien a la fractura o el hueso luego tiene problema de vascularización. Puedo tener entonces el retardo de la consolidación o la pseudoartrosis. Generalmente las personas quieren pensar que es solamente una diferencia en el tiempo, porque hablamos de retardo en un proceso menor de 6 meses. El hueso tarda hasta 6 meses para consolidar, pero tiene que consolidar en el retardo. Y la pseudoartrosis es un proceso mayor de 6 meses. Pero no solamente difieren en eso, son procesos totalmente diferentes en su fisiopatología, en su evolución, pronóstico y tratamiento. Diferente. Cuando la consolidación no ha avanzado a la velocidad media esperada, según la localización y tipo de fractura, que va de 3 a 6 meses, estoy hablando de retardo en la consolidación. En cambio, la pseudoartrosis, ¿qué significa pseudoartrosis? Articulación falsa. Se forma una falsa articulación donde no tiene que haber. Entonces, ¿qué es la pseudoartrosis? Incapacidad completa de consolidación por un fracaso definitivo de la osteogénesis. En algún punto esa fase de consolidación paró y ya no avanzó. No completó nunca el ciclo y el hueso quedó con una cicatriz fibrosa. ¿Qué es lo que le pasa? Esta es su batería. Creo que voy a mover y... Ahí. Entonces el retardo, la fractura tarda en consolidar más de lo normal, pero el resultado final es consolidación en un periodo de tiempo menor de 6 meses. La pseudoartrosis, hay una detención en la consolidación de hueso, se cierran las medulares óseas, se cierra el canal medular
y aparece un tejido fibroso denso que los comunica. Se conoce como no unión ósea en un periodo mayor de 6 meses. Queda claro entonces que el retardo es un enlentecimiento de la velocidad de consolidación, pero al final hay una consolidación definitiva y normal. Por lo tanto, no se debe considerar un fracaso biológico. La pseudoartrosis es un proceso terminal, cicatriz fibrosa definitiva e irreversible. Cesó en la fase de consolidación en algún punto, no continuó y nunca más va a continuar. ¿Cómo voy a solucionar? Con cirugía. Solo ya no va a consolidar ese hueso. Tengo factores que influyen o retardan la consolidación, factores generales, como la edad. No es lo mismo un paciente de 80 años a un paciente de 5 años. Paciente de 5 años, su hueso consolida en 15 días. El niño en 15 días ya tiene callo. No como el adulto, que es más de 4 semanas. Entonces, la edad es un factor general que influye. Consumo de fármaco en dosis altas como corticoides, quinolonas antimicóticos, malnutrición proteica, deficiencia de vitaminas C y D, hábitos tóxicos como tabaquismo y alcoholismo, el raquitismo, la anemia y la diabetes. Entonces, factores generales que pueden enlentecer, retrasar o no unir el hueso. Y localmente, localización de la fractura. Estas localizaciones, estos huesos de por sí tienen su vascularidad comprometida. ¿Por qué la tibia distal tiene vascularidad comprometida? Es poco provista de partes blandas y es muy superficial. Está ahí casi pelado. Entonces, es un hueso que tiene poca cobertura de partes blandas, la tibia en sí luego. Cuello de fémur. Porque el cuello de fémur es un hueso que tiene su vascularidad comprometida. Cuello de fémur, cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor. Porque el cuello tiene vascularidad comprometida. ¿Qué le hace? Dos cosas. Tiene dos cosas que le hacen querer hacer pseudoartrosis. ¿Cómo? No. Una fractura de cuello. ¿Por qué quiere hacer pseudoartrosis? Un dato, es intracapsular. ¿Qué significa que sea intracapsular? ¿Ah? No. Al ser intracapsular, ¿qué pasa? ¿Qué hay dentro de la cápsula? Líquido articular, líquido sinovial, ¿qué tiene líquido? Factor anticoagulante, no se va a formar hematoma. Ese es uno. Y otro, tiene circulación terminal. Las arterias vienen y pasan por el cuello a la cabeza y terminan, no recibe sangre de otro lado. Entonces, al fracturar se compromete toda la irrigación del cuello y de la cabeza. ¿Cuál es la complicación más temida de una fractura de cuello en ancianos? Necrosis ósea avascular de la cabeza femoral. Porque si hay una fractura acá en el cuello, la cabeza muere. Por eso es una urgencia, hay que operar antes de las 48 horas para tratar de restablecer la vascularidad. Pero los ancianos ya prótesis directo, ya no. No, pero en jóvenes hay que tratar de fractura de cuello rápido, 24 horas máximo. Pero en los ancianos ya se reemplaza totalmente. Bueno, cuello de fémur, escafoides. ¿Por qué el escafoides? También es un hueso susceptible, propenso a pseudoartrosis. ¿Qué tiene? Su vascularización es igual, tiene una circulación terminal, que al romperse, al fracturarse, compromete. Tibia distal, astrágalo. El astrágalo es un hueso que está 100% cubierto de ligamentos, no tiene otra estructura que le pueda dar vascularidad. Y los ligamentos son avasculares. No funciona ya otra vez.
Ay, por Dios. Bueno, aparte de la localización, tengo importante destrucción tisular local. ¿Qué significa la destrucción tisular local? Lesión de partes blandas importantes. El hueso sin partes blandas no es nada. Imagínense que todo lo que le cubra a ese hueso fracturado esté destruido. No va a recibir nutrición de ninguna parte. Infección. Si yo en vez de hematoma tengo pus, ¿va a consolidar? No va a consolidar. Movilidad en el foco. Tiene que haber micromovimientos, no movimientos excesivos. Micromovimientos. Chiquitito. Cuando hay mucha movilidad, no se va a consolidar. Y la separación excesiva en el foco, que yo le dije acá que tiene que haber contacto, una superficie de contacto. Si no tengo contacto, tengo 1 milímetro de separación, ya no va a consolidar. Tiene que haber contacto de mínimo 60%. Si hay separación excesiva entre los fragmentos, no va a consolidar. Si tengo pérdida de hueso, me falta un pedazo de hueso, no va a consolidar. Infecciones, necrosis avascular, manipulaciones tardías, tumores locales, ya no tiene pues viabilidad el hueso, no va a consolidar. Las intraarticulares no consolidan. Y osteoporosis ya es luego un hueso enfermo, desmineralizado, el hueso no va a consolidar. No tiene lo que necesita el hueso para consolidar. Sí. General. Pero local también. Si tu hueso es osteoporótico, ahí el hueso que se rompió es osteoporótico también. Es los dos, general y local, se puede considerar. Vicio de consolidación o consolidación viciosa o consolidación en mala posición. El hueso consolida, ¿consolidó? ¿Tiene callo? Sí tiene callo, está junto, pero ¿qué? ¿A cuesta de qué? Deformidad. ¿Cómo se llama esta deformidad? Varo. Deformidad en varo. Consolidó, hizo un callo, hubo un contacto de más del 60%, pero consolidó deformado. Acá, clavícula. Consolidó, pero consolidó acortado. Casi más de 2 centímetros de acortamiento. Eso me trae una disfunción del hombro y de todo el brazo. Radio y cúbito. Angulado, desplazado, cabalgado, de todo. ¿Consolidó? Consolidó. ¿Cuál es la complicación? Deformidades y disfunciones. Esto es la consolidación en mala posición. El paciente va a consolidar su hueso si tiene contacto, tiene buen calcio, tiene todo, va a consolidar. Ahora, ¿cómo consolida? ¿Y cómo queda después? Otro tema. El cuerpo quiere consolidar su hueso. Por más que no sea un contacto longitudinal, está pegado así, va a consolidar. Tiene que haber contacto. No importa en qué posición el cuerpo va a consolidar ese hueso. Ahora, operar esto después de años, meses, no sabe si compensa. La fibrosis, lo que sangra este tipo de fractura después, es complicado. Tenés que analizar bien lo que va a hacer. Pseudoartrosis o no unión es el fracaso de una fractura para consolidar y producir una unión completa, firme y estable. No logró unir el hueso. Se caracteriza por una excesiva movilidad en el sitio de fractura, creando así una falsa articulación o pseudoartrosis. El proceso de consolidación terminó y la consolidación no ha sido posible. Patogenia, mecánico por una inmovilización inadecuada o biológico por una alteración de la irrigación. ¿Cuáles son las causas mecánicas? Inmovilización por tiempo insuficiente. Le pediste al paciente que use su férula, su yeso, 2 meses. A las 2 semanas ya quitó. Sacó antes de tiempo. ¿Qué va a hacer? Va a hacer una pseudoartrosis. Fijación interna inadecuada. Iatrogenia, que yo hice mal mi cirugía,
el material era de mala calidad y se rompió, varios factores que pueden entrar en la fijación interna inadecuada. Distracción por tracción. ¿Qué significa distracción por tracción? Distracción, nosotros pues para reducir una fractura traccionamos mucho, tratamos de estirar lo más que podemos, pero a veces de tanto que estiramos y ponemos el material queda separado. ¿Qué tiene que tener siempre? Contacto. Si yo separo demasiado va a quedar separado y ahí el cuerpo no va a unir, no va a formar puentes de hueso. Entonces cuando hago mucha distracción por tracción y le pongo placa y tornillo a veces tampoco quiere consolidar. Alteraciones de la irrigación, que ya hablamos mucho, una insuficiente vascularización del hueso comprometido, fractura de hueso patológico, fracturas expuestas, infectadas, segmentarias. ¿Cómo era una fractura segmentaria? ¿Cuál es la característica? Segmentaria, tiene su característica. ¿Qué tiene? No. ¿Qué es una fractura segmentaria? No es más de 2 fragmentos, ese no, es su concepto. ¿Y qué más? Tiene que tener 2 trazos y un gran segmento. 2 trazos y un gran segmento, porque el ala de mariposa también tiene 2 trazos, pero tiene un tercer fragmento triangular, es diferente al segmentario. Fracturas conminutas, que eran más de 5 fragmentos. Pacientes que se realizan irradiaciones, por ejemplo, el hueso va a estar comprometido, la vascularidad y neoplasias locales malignas. Los huesos que tienen ya de por sí mala circulación y que se rompen, tenés que sí o sí tratar de hacer ¿qué? Consolidación primaria, porque de por sí luego ya tienen problemas de vascularidad, entonces yo tengo que tratar de hacer una consolidación de tipo primaria. Cuello de fémur, tibia distal, escafoides, astrágalo, diáfisis de húmero, radio y cúbito. ¿Por qué? ¿Por qué la diáfisis de los huesos largos? ¿Qué tiene? ¿Qué tienen en particular esos 3 huesos? Su diáfisis. No. ¿Qué tiene de particular esa parte del hueso? No tiene que ver eso. Diáfisis de hueso largo. La tibia igual, el fémur igual. ¿Qué tiene? No. ¿Cómo? No. El tipo de tejido óseo que tiene, tejido óseo compacto. El tejido óseo compacto no tiene vascularidad. El esponjoso es vascularizado, pero el compacto no, es seco. No tiene vascularidad, entonces, ¿le llega por dónde? Por el periósteo y el endostio le llega su vascularidad, pero el hueso en sí no tiene en esa parte. Entonces, está comprometida la vascularidad en la diáfisis de los huesos largos. Quiere hacerse artrosis. Y la clavícula, un hueso plano también seco. Y la clasificación de Judet y Judet. Judet y Judet clasifica la pseudoartrosis en 2 grandes grupos. Un grupo que se conoce como hipervascular. ¿Qué significa? En la pseudoartrosis, una pseudoartrosis hipervascular. Tiene mucha vascularidad. O sea que su problema no es biológico porque tiene buena biología. ¿Qué le faltó? La mecánica, faltó estabilizar, faltó inmovilizar más. O sea que hubo un movimiento excesivo en el foco. Quería pegar, tenía la posibilidad, el hueso tenía vascularidad, pero por causas mecánicas, exceso de movimiento o movilización precoz o algún otro problema, no consolidó. Pero tenía todas por consolidar. Pata de elefante, casco de caballo y oligotróficas. Y las avasculares luego ya tienen problema vascular. Ahí no tiene vascularidad o porque le falta un pedazo por defecto, con minutas, muchos pedacitos, cuña de torsión, un tercer fragmento o las atróficas. Vamos a hablar de cada uno.
La pata de elefante, así se ve en la radiografía. Se cierra el canal medular, ¿vieron? Quiso formar callo, quiso pegar, pero poquito antes se formó la cicatriz fibrosa. Y ahí ya chao, ahí ya no consolidó. Cerró el canal medular y hizo una pseudoarticulación porque ahí se mueve. Solamente que no tiene cápsula, no tiene líquido, no, pero se mueve. Tiene movimiento, ¿por qué? Por la fibrosis. Son hipertróficas, formación de callo abundante. ¿Por qué se origina? Fijación precaria. Este me parece una tibia. No se le puso estabilización. Dejó ahí con un yeso, una férula. Después la férula y el yeso se quedan grandes. ¿Por qué? Porque se desematiza el miembro. Empieza a moverse adentro. Entonces, fijación precaria, inmovilización inadecuada, carga prematura en una fractura reducida. El paciente pisó en 3 semanas. Tenía que pisar en 2 meses. Pisó en 3 semanas. Y los fragmentos son viables, tienen buena vascularidad. Quiso formar callo, pero faltó más inmovilización. La parte mecánica le faltó a este hueso. A este otro igual. El casco de caballo, ¿cómo yo diferencio de la pata de elefante? La pata de elefante es como una masa. Bien así como una masa y termina. Sin embargo, el casco de caballo tiene una concavidad en el borde, como un platito, así que se mira, como una concavidad, por eso casco, ¿sí? Son poco hipertróficas, los fragmentos tienen callo, pero es insuficiente para que se unan y hay un poco de esclerosis, hay más radiolucidez. Se debe a una fijación inestable con placas y tornillos. Quiso consolidar, le faltó estabilidad. Y por último, las oligotróficas que no tienen callo. ¿Por qué? Porque no hubo aproximación, no hubo contacto entre las superficies. Entonces el cuerpo no reconoce que tiene que consolidar y forma ¿qué? Una cicatriz fibrosa. Puede ser en fracturas con gran desplazamiento, distracción de los fragmentos o una fijación interna sin adecuada aposición de los fragmentos. Tiene que estar en contacto, tiene que tocarse los huesos para consolidar. No importa que esté separado, un poco separado, tiene que haber contacto. ¿De qué me sirve que esté alineado pero no esté en contacto? No va a consolidar. Y luego tengo las avasculares por defecto, en donde me falta un fragmento, un pedazo de hueso. Entonces no va a formar un puente de hueso, nunca. Los extremos pueden ser viables, pero no se pueden unir por el defecto. Puede ocurrir en fracturas expuestas, en donde hubo pérdida ósea, en el caso de que se hizo una resección tumoral, y en caso de secuestro óseo. ¿Dónde yo encuentro secuestro óseo? ¿En qué patología ortopédica traumatológica encuentro secuestro? Osteomielitis. Infecciones del hueso. Vamos a hablar más adelante. Si yo tengo un secuestro, que es una infección de hueso, tengo pus, no va a consolidar. Entonces, por defecto. Las conminutas. Existen uno o más fragmentos necrosados. En la radiografía no se va a observar callo y generalmente también se produce luego de la rotura de una placa utilizada para la estabilización. Acá tengo una placa rota. Fractura conminuta, se le hizo una placa con tornillos, se rompió la placa, no consolidó. Si miran ahí en su tablet bien de cerca, este peroné hizo una pseudoartrosis en casco de caballo. El peroné, por la complicación de esto, hizo casco de caballo. Tampoco no consolidó porque le faltó estabilidad. O sea, se rompió la placa. Entre la tibia y el peroné, ¿cuál es el hueso principal de la pierna? La tibia. Si la tibia no está bien, el peroné va a tener que sufrir por consecuencia. Por más que toda su placa estaba bien, sus tornillos bien, si esto está mal, también va a afectar. ¿Qué es esto? Una fractura, no me van a decir chiro. Ustedes son médicos, ¿cómo se dice? Proyectil de arma de fuego, PAF.
¿Qué cosa? Chiro. Dios mío. Entonces, ¿qué producen generalmente las armas de fuego en el hueso? Uno, luego, que el tipo de fractura no se conoce como conminuta, se conoce como explosión. Hay una explosión ósea. Y la temperatura, generalmente necrosa por la temperatura del proyectil, que es caliente, entonces quema todos los fragmentos. ¿Y qué son estas imágenes? ¿Cómo se les llama en la radiografía? ¿Cómo? No, chumbo, no. Observo chumbo en la radiografía. Esquirlas. Esquirlas metálicas. Esquirlas, como restos de bala. Esquirlas. Esquirlas. Quirlas. Q-U-I. Q-U-I. Esquirlas. Quirlas. No. Accesorio. Solamente el peroné importa sus 10 últimos centímetros que forman parte de la articulación del tobillo. Todo el resto no importa. Si está fracturado, desplazado, no se opera luego. Solo los 10 últimos centímetros se opera, el resto no. Cuña de torsión es una fractura en ala de mariposa que generalmente una sola parte tiene contacto con el hueso y el otro no. Dice presencia de un fragmento intermedio con poca o nada irrigación. Está unido a uno de los fragmentos, pero no al otro. Fracturas en ala de mariposa. Una parte sí quiere consolidar, pero la otra parte ya te hace una pseudoartrosis. Y las atróficas es cuando vos perdés este tercer fragmento y se sustituye todo eso por un tejido cicatrizal con escaso potencial osteogénico. Los extremos de los huesos son osteoporóticos, atróficos y no están en contacto en punta del lápiz. Solamente están unidos a través de cicatriz fibrosa densa, por eso tiene movimiento y no duele. Las manifestaciones clínicas son iguales en cualquier tipo de pseudoartrosis. Voy a tener movilidad anormal en el foco. El sitio de la fractura no duele o a veces tiene poco dolor mínimo. Atrofia muscular, deformidad y disminución de la movilidad articular. En vez de mover su articulación, ya mueve su pseudoartrosis. Hallazgos radiológicos, ¿qué voy a encontrar en mi radiografía? Esclerosis en el borde de la fractura, porque ya no es una fractura nueva, pasó más de 6 meses. Entonces los bordes van a estar escleróticos, se cierra el canal medular, hay atrofia ósea abajo y arriba de la fractura. Las avasculares presentan agudización de sus extremos y las hipervasculares un callo óseo excesivo y progresivamente se va deformando y angulando los miembros del paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Si a mi hipervascular le falta estabilidad, ¿qué le voy a dar? Estabilidad, no tengo por qué darle más vascularidad si el hueso tiene su propia vascularidad. Entonces, en las hipervasculares voy a hacer una reducción y estabilización quirúrgica de la fractura. 100% tratamiento quirúrgico. Ya no se va a pegar solo, tengo que intervenir. Y a mi avascular, ¿qué le voy a poner? Injerto óseo. ¿Por qué? Porque su problema es justamente vascular, no tiene buena vascularidad local, entonces no consolida. ¿Qué yo tengo que hacer cuando le opere? Estabilizar, fijar y ponerle injerto óseo. ¿Qué tipo de hueso voy a usar? Esponjoso, injerto óseo de tipo esponjoso, porque el compacto no me sirve, no tiene vascularidad, es lo mismo que nada. Puedo tomar injerto del mismo paciente, autoinjerto, aloinjerto de otra persona, isoinjerto del hermano gemelo del paciente, xenoinjerto de un animal y hoy en día tenemos los injertos sintéticos que se puede comprar pero es carísimo, mejor sacar del propio paciente. ¿Cuáles son las localizaciones de donde puedo tomar injerto?
cresta ilíaca anterior superior. Puedo sacar de acá hueso esponjoso, vascularizado. ¿De más? No. Peroné. El peroné no sirve para nada, pero para eso sirve. Y el radio, la parte distal metafisaria distal, no la articular, metafis, donde hay hueso esponjoso. Entonces, la fijación, ¿qué significa fijación interna y qué significa fijación externa? ¿Dónde está la diferencia? No, pero hay una palabra en medio de los dos. ¿Qué significa interno y qué significa externo? Sí, el interno está por el hueso, en contacto por el hueso, y el externo está por fuera de la piel. Entonces puedo usar placas con tornillos o clavos endomedulares dependiendo del tipo de pseudoartrosis. Y la fijación externa siempre voy a usar cuando tengo gran defecto óseo o si la pseudoartrosis es infectada. No puedo poner placa y tornillo medio de una infección. Tiene que ser a distancia como el tutor externo. Complicaciones de una pseudoartrosis pueden ser las infecciones, disminución de fuerza muscular, embolia grasa, compromiso neurológico, acortamiento por pérdida de hueso normal, rotaciones o angulaciones anormales, pérdida de función, atrofia por desuso. El pronóstico depende del tiempo de evolución, la localización y del paciente. No va a ser lo mismo la pseudoartrosis de la tibia que del cuello del fémur. Cuello fémur comprometido ya en la cabeza. Yo voy a tener que hacer un reemplazo articular. Preguntas. Le voy a mostrar un video de un paciente que tuve con pseudoartrosis, cómo viene en la urgencia. Habrá que un ratito. Acá, miren un poco. Paciente con pseudoartrosis, ¿cómo viene a la urgencia después de 2 años de cirugía? Se operó hace 2 años con placa y tornillos, fractura diafisaria de húmero. Otra molestia, otra cosa. Porque eso no le molesta, 2 años. No duele, no mueve más el hombro, solamente su pseudoartrosis. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya hablamos de esto. ¿Qué más? No, es el síndrome compartimental. Es su piel, sus venas. Parece tatuaje, pero no es. Síndrome isquémico de Volkmann. Síndrome compartimental. Él electrocutado. Ahí en sus dedos están las lesiones de puerta de entrada. Fue electrocución. La mano acá, ahí la parte de los dedos, ahí, puerta de entrada. Solamente que el síndrome compartimental hizo acá y necrosó acá. Se le hizo una amputación alta, por arriba. Por arriba. Y caso clínico, tuve un paciente la semana pasada, 41 años, antecedente de accidente de motocicleta hace 1 año y medio, con una fractura diafisaria de fémur, donde fue operado. Se le hizo un clavo endomedular hace 1 año y medio. Hace 1 mes aproximadamente volvió a caerse la moto y presentó esta radiografía.
A ver, ¿qué ven? Su radiografía de ingreso. ¿Qué tiene el paciente? Después de 1 año y medio. ¿Cómo es el diagnóstico de este paciente? Es una refractura con un fallo de material. ¿Cuál es el fallo de material? Material es un clavo roto. Se refracturó y clavo roto. Tornillos rotos. ¿Tiene callo? 1 año y medio pasó. Hasta 6 meses tengo para formar callo. ¿Tiene callo? No estaba consolidando este hueso. El clavo le estaba manteniendo. El paciente pisaba, caminaba, hacía todo. Pero por el clavo, al caerse de la moto, se volvió a romper el clavo. Así se ve, nosotros en quirófano tenemos lo que se conoce como arco en C, es un intensificador de imagen, como radiografías en el momento. Este es el foco de la lesión. Este clavo se hace como para meter y como para quitar el clavo entero. En la parte distal, acá fue donde se metió el clavo, en la rodilla. Acá tiene como roscas donde vos para quitar le metes un extractor con rosca. Entonces vos encajás y estirás y sale. ¿Pero qué sale con mi extractor? Hasta acá nomás sale. ¿Cómo saco el proximal? ¿Cómo saco todo esto? Acá ya no tiene rosca. ¿Qué tengo que hacer? Comer el hueso, exponer un poco el clavo para tratar de agarrar con algo y estirar. Esta fue la parte fácil, quitar el fragmento, el trazo distal, el proximal, fue lo difícil. Así quedó mi posquirúrgico. Tuve que sacar hueso, casi 3 centímetros perdió el paciente. Porque todos estos fragmentos también estaban necrosados, desvitalizados. Nunca hizo callo, no funcionó. Entonces vos tenías que revascularizar. ¿Y cómo hace eso? Corta el hueso hasta que sangra. Hueso que sangra, hueso vivo. Y ahí dejas. Pero por el tipo de lesión, luego nosotros hablamos con el paciente de que era una posible complicación del acortamiento. Y quedó con 1 centímetro más corto su piel. Queda. Bueno, chicos, están liberados. Nos vemos semana que viene.